Ya vio, también están amenazando otro candidato, pero aquí al mencionar el cartel de Sinaloa, el que fuera asesinado, pues las alertas amarillas. Y después de lo que esa declaración, pues viene a la memoria tristemente el asesinato de Colosio ya en Lomas Taurinas. Miguel Hernández, ¿crees que la elección en México pudiese verse también afectada con estas declaraciones del cartel de Sinaloa que asesinaría al candidato de Ecuador y que en México ya vivimos un asesinato de un candidato? ¿Crees que volvamos a reeditar esta vieja historia? Bueno, mira, Mario, antes que nada, buenas tardes. Yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista muy serio. Aquí llaman la atención varias situaciones muy interesantes de la elección y de las declaraciones del candidato ahora asesinado por varias razones. Yo creo que sí hay que estar atentos en México. Yo creo que los balazos que asesinaron a este candidato en el Ecuador deben de escucharse, el eco debe escucharse en Palacio Nacional, y te voy a decir por qué, precisamente por la crispación política que ha estado manejándose. Y ya ves que inclusive se hablaba de que los ataques a uno o a otro aspirante de la oposición pondrían en riesgo inclusive a sus propias corcholatas. Eso lo hemos dicho, no lo he dicho yo, lo han dicho varios analistas políticos, editorialistas y gente inclusive de seguridad nacional. Aquí hay una situación muy interesante. La declaración de este cuate fue confrontativa y directa, dio nombres, pero llama la atención que unos meses antes había hecho una declaración donde había nombrado a Andrés Manuel López Obrador por su nombre, 20 en el cual le años decía que debía poner un alto, que en un momento dado el narcotráfico se estaba apoderando de todas las instancias gubernamentales en México. Declaraciones más, declaraciones menos, pero sí aquí lo riesgoso de este manejo es que definitivamente hemos visto ya algunos visos de violencia contra algunos actores políticos, entre ellos algunos operadores políticos. Ya ves que inclusive se habla en el sospechosismo o en lo que tú quieras llamarle, pues simple y sencillamente se maneja la extraña caída de un avión de un operador político y obviamente financiador o cuando menos colaborador económico, eso se dice, de Adán Augusto. En el caso de Guerrero, pues de Marcelo Ebrard, ¿no? Con la gente que se mencionaba ahí cerca de la autopista del Sol. Oye, y también, no, y en Veracruz también una operadora de que habían asesinado allá. Para eso iba para allá. Y obviamente ha habido ataques a un regidor morenista en Puebla, gente así ligada de mayor a menor o de mencionarse, pero con ciertas ligas a partidos políticos, y concretamente a uno en especial, sobre todo a Morena, que son los que han tenido más conflictos en esta situación. Yo te decía que el eco de los balazos del Ecuador deben escucharse muy bien, no en los sótanos, sino en la oficina presidencial del Palacio Nacional. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que en este momento ya Andrés Manuel López Obrador debe bajarle 2 rayitas a la confrontación política. Llama la atención que ayer mismo también en uno de los discursos de este camarada hablaba a que hay un ambiente de crispación, de confrontación política en Ecuador. Eso fue antes de su muerte. Y luego otra situación muy interesante que le toca, bueno, a los ecuatorianos y a las autoridades ecuatorianas dilucidar. Se supone que posteriormente dicen que fue asesinado el propio uno de los sicarios detenidos o el que había hecho los disparos, aunque se habla hoy de más de 6 detenidos, pero al final de cuentas, en el ataque al candidato, no nada más fue el único muerto, hay 3 muertos más, que ya es el resultado final dado a conocer por el propio presidente Correa. Oye, que hay un estado de excisión ahorita allá en Ecuador, ¿no? Exactamente, sí. Y sale el video muy al estilo de algunos videos que hemos visto entre los cárteles mexicanos para generar confusión o para mandar mensajes, donde amenazan a otro candidato y hablan muy claro, cuando dicen y dan a entender que han metido recursos económicos en millones de dólares a la campaña política de Ecuador o a la campaña de los partidos políticos de Ecuador. Yo creo que va más allá de definir si es izquierda o derecha o ultraderecha o ultraizquierda o lo que sea. Ahí hay que ver que el ingrediente al mencionar un cártel mexicano, pues yo creo que ya acabamos con aquel mito y la leyenda de la colombianización y ya podemos decir que ya hay una mexicanización del crimen organizado a nivel mundial. Ya ves las declaraciones de la DEA al ver ese ejército
de varios grupos delincuenciales que andan haciendo pero sobre todo dos, Miguel, ¿no? El cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, donde tienen presencia en varios países del Así país, es, por eso digo, y ese es un ejército que es la mitad, o casi la marina, o la mitad del ejército mexicano, o un tercio del ejército mexicano. Nos debe llamar la atención porque nada es casualidad y por un momento dado puede ser corte. Si tú ves ya un grupo armado con armas largas que realmente no demostró mucho poderío armamentista como lo han hecho aquí los carteles locales o los cárteles locales, la realidad es que ya es un manejo de un marketing de terrorismo político electoral del narco o un narcomarketing como ya habíamos hablado, y en el caso mexicano hay que tener mucho cuidado. Y no me refiero nada más a quien en un momento dado puede ser parte de la oposición, sino a los mismos corcholatas oficiales de Andrés Manuel López Obrador, porque esto de a río revuelto, ganancia de pescadores, es muy cierto, y habrá quienes en un momento dado quieran justificar o cobrar facturas pasadas, y aquí, al final de cuentas, hay tal crispación, Mario, que podríamos decir que fue la ultraderecha, podríamos decir que fue la izquierda, o acusar al López Obradismo, o acusar al marxismo, como está ahorita de moda en la guerra cultural que se está desatando por los libros de texto. También llama la atención que antes que nada no se cura en salud y puede ser malinterpretado, puede ser una declaración para zafarse o para librarse o para generar controversia o para generar distracción, pero el hecho no abona nada a la situación de que desde aquí Andrés Manuel López Obrador prácticamente está exonerando a los de Sinaloa, al cártel de Sinaloa, en la operación o en lo que pasó en Ecuador. Yo creo que cada país debe tener sus propios métodos, sus relaciones, y en el momento dado debe haber colaboración para tratar de tener certeza de qué fue lo que pasó. Ya el propio presidente Correa está solicitando la intervención del FBI, en este caso, por la magnitud del magnicidio o por la magnitud del problema del narco que está viviendo ahorita Ecuador. Eso ellos tendrán que ver y decir, o nos iremos enterando, pero en el caso mexicano, aquí la declaración de exoneración queda anticipada Andrés Manuel López Obrador. Es obviamente que puede ser una jiribilla política para distraer de lo que está pasando realmente en el país, porque yo vuelvo a insistir, Guerrero no está lejano de este presunto conflicto político electoral que pudiera haber a nivel nacional. Y ya ves que inclusive acabamos de salir de la primera etapa del Frente Amplio, en el cual dice el PRD que pausa, y que ya vimos que en un momento dado se puede definir ahí qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar entre el Frente Amplio y quien vaya a ser el candidato o la candidata de Morena con este ingrediente extra del crimen organizado? Me parece un dato que sí hay que seguir pues comentando, porque involucra a un cartel poderoso, ya lo reconocía Estados Unidos, que tienen, corrígeme la cifra, 40 y tantos mil miembros en el mundo. El cartel más de Sinaloa. 40, creo que 49,000 o 43 o 49,000 más por ahí, o menos. 44,000 por ahí andaba, ¿no? Nada más cartel de Sinaloa. Que es casi lo que es la tropa de la Secretaría de Marina y casi un tercio de la tropa del Ejército Nacional o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Eso fue lo que decían. Pero mira, ya que mencionas esto de la DEA, aquí el ingrediente de la DEA y el pedir que el FBI entre en Ecuador nos llama la atención porque da pretexto a muchas cosas. Ya ves que inclusive hay muchas situaciones que se mencionan, no nada más en el ámbito local de Guerrero, sino también en el ámbito del norte y algunas partes del sur, como en Chiapas, del manejo de la investigación de los cuerpos de seguridad norteamericanos. Oye, pues ya entró Levarón, ¿te acuerdas con la muerte de la familia Levarón ya exactamente, entró el FBI, del cual que se dicen que el avance real es precisamente por las pesquisas del FBI. Y bueno, el FBI tenía la razón de entrar a la petición de Levarón precisamente por su doble nacionalidad, ¿no? México-norteamericana, que ahí está. Pero si un presidente ya pide el auxilio de una agencia como el FBI, podemos hablar después de qué es bueno o qué es malo del FBI, simple y sencillamente que un presidente de un país como el Ecuador, como cualquiera que sea, pida eso, quiere decir que el problema los está rebasando o definitivamente está más fuerte de lo que se imaginan. Y aquí en nada abona a desestimar o exonerar, porque al final de cuentas lo que hay que hacer es lamentar que esta situación esté ya permeando totalmente en lo que sería el manejo político. O sea, hablamos de que ya la política la manejan los narcos. En Colombia, un narco conocido quería ser político y quería ser presidente de la República Colombiana. Oye, y ahora, inclusive, Miguel, y ahora que reconoce el hijo de Petro que recibió lana para su papá para la campaña, también de un grupo delincuencial. Eso es lo grave,
Y bueno, también aquí podemos meter la carta que manda muy fuerte Andrés Manuel, donde le dice al abogado de García De Luna César, creo que pues, se César. portó mal con él, que lo va a perdonar, que no lo vaya a demandar, que no, digo, la verdad es que es una acribilla muy insulsa, es un manejo muy ridículo, pero bueno, cada quien tiene sus razones, pero ahí vuelve a meter este tipo de situaciones porque el abogado de García Luna mencionaba las declaraciones de García Niebla, uno de los narcotraficantes, que decía que habían dado millones de dólares a una campaña. Hablaba de 7, ¿no? 7 millones. Por eso, 7 millones, y en esa se deducía que esa campaña obviamente decía, o alguien se la adjudicó, o el propio López Obrador se hizo el aludido, se decía que ese dinero estuvo en el manejo de una de las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Ellos son los que tienen que definir, ellos son los que tienen que demostrar, pero te digo, no abona en nada el que en un momento dado, desde una mañanera, se siga confrontando políticamente a todos, se siguen valentonando, porque bueno, va acumulando dichos, y acuérdate que la ligereza de las palabras, a veces las palabras son más ofensivas, y las palabras generan accidentes políticos, generan desastres políticos y generan confrontación político-social, en las que muchos se ven inmersos sin necesidad de serlo, y muchos pagan con la vida misma esa misma ligereza de las palabras, Mario. Bueno, Miguel, pues te agradezco mucho como siempre poder platicar contigo y te mando un abrazo en este jueves. Oye, y ojalá podamos también hacer el análisis de la cuestión del Frente Amplio, porque las cifras y los 4 que quedan nos dan mucho mensaje político que a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero la realidad es que al final de cuentas vamos a ver cómo se comporta la segunda etapa. Ya hay algunos que no quedaron conformes, y el PRD pausa, el PRI demuestra cierta estructura de movilidad todavía, el PAN pues obviamente va a tener que aceptar que una candidata que está siendo soportada más por la sociedad civil que por propia Acción Nacional pudiera ser quien en un momento dado encabece. El PRI demostró, la prueba está que Beatriz Paredes sacó una buena cantidad, y se ve que hay estructura ahí. No estamos hablando de la posibilidad o no la posibilidad, estamos hablando de la estructura, la movilización que se dio. Estamos hablando de este primer ejercicio, que para mi gusto quedó muy corto, porque ya coincido con algunos, y lo hemos dicho, la siguiente etapa de la elección interna nos puede mandar un mensaje de cómo va a estar la elección o cómo se perfila la elección del 2024, y ya por ahí algún analista o algún editorialista ya habló que en un momento dado, el 3 de septiembre, o ya se ve si va a ganar holgadamente, o ya se ve si va a estar en aprietos Andrés Manuel López Obrador y Morena para el 24. De acuerdo al resultado de las firmas, podríamos pensar, falta la etapa ahorita que van a hacer unos encuentros, luego viene las urnas, que tiene que ver con la estructura y la movilización que puedan mover para las urnas y quedar, pero si todo parece indicar que sería Xóchitl Gálvez, y sería, al parecer, todo, de acuerdo a las encuestas que Morena va a manejar, sería candidatas mujeres, Digo, si no pasa algo extraordinario. Exactamente, por eso hay que estar pendiente, no nada más de la política local o la política nacional, estar pendiente del entorno político, como lo acabamos de ver, lo que tú dices, el hijo de Petro acusado de haber recibido dinero del narco, Petro que decía que gozaba de honestidad, entre comillas, pues obviamente le duele mucho esto, sacrifica al hijo, o al menos eso aparenta ser, que sacrifica al hijo ante la ley, y obviamente ante la ley colombiana. Tenemos la cuestión de Bolsonaro, tenemos eso que acaba de ocurrir tan grave en Ecuador, y estamos viendo lo que está pasando en México, y eso que estamos hablando de aunque lo tengan disfrazada, de búsqueda de coordinadores de frentes y de partido político. En este caso viene siendo un ejercicio preelectoral. Uno puede ser mejorado con el caso de una primaria, el otro va a ser impositivo por la vía de las encuestas, a modo o no a modo, eso ya lo descalificarán otros, pero simple y sencillamente estos ejercicios nos pueden dar como están. Lo que sí es necesario abonar a la armonía política que genere armonía social, porque ya la confrontación la tenemos y seguimos alimentándola. Esta cuestión de los libros, esta guerra cultural que se está desatando, no es una guerra para establecer si es científico o no científico, es para establecer cierta ideología. No estamos hablando del chavismo, no estamos hablando del comunismo, estamos hablando de tratar de instaurar el López Obradorismo, y en toda su extensión de la palabra, que al final de cuentas recordemos que Andrés Manuel López Obrador quiere superar toda la historia reciente y la pasada, no nada más de México, sino del mundo entero. La cuarta transformación, como ha dicho, ¿no? Y obviamente que ha de estar preocupado porque podría terminar en el basurero de la historia. Bueno, Mario. Pues yo creo que difícilmente, nadie va a tener un poder y un liderazgo como lo tiene Andrés Manuel, si lo contrastamos con un líder
Ya después, si el líder funcionó o no funcionó, serían cuestión de ver los números. Lo que sí no se recuerda un hombre tan poderoso, 30 millones de votos, y pues como va a ser este liderazgo de Andrés Manuel, quien llegue, Enrique, quien llegue, Miguel, ya sea del PRI, esta alianza, quien llegue de Morena, no van a tener el poder que tuvo Andrés Manuel desde 2018. Claro, por eso mismo va el mensaje, Mario, el mensaje de los 30 millones de votos. Lo que va a pasar lo tenemos que rubricar por la vía del voto, por la vía democrática. Debemos de aguantar y obviamente resistir ante aquellos, sin dar nombres, que en un momento dado festejan o buscarían o quieren despedazar la democracia en México. Puede ser incipiente, puede ser lo que quieran, pero no podemos permitirlo porque hay esa garantía de esos 30 millones de votos más los otros votos ejercidos. Si esos votos fueron de hartazgo o lo que sea, debemos de permitir que esos votos sigan ejerciéndose libremente, Mario, porque si no, de lo contrario, a México se lo llevó al carajo. Bueno, la visión tuya, una visión neoliberal. Yo no la quiero compartir, pero bueno, te agradezco mucho, Miguel. De confrontación, pero bueno, tú parece ser que como vocero de Jesús Ramírez Cuevas, pues ya le antepones. Yo estoy hablando como ciudadano, como guerrerense, como gente ocupada, como alguien que hace política y le gusta la política. Pero eres neoliberal, pues, o sea, tú estás tú vienes desde la época de Salinas para acá, desde Miguel de la Madrid. Yo simple y sencillamente soy un guerrerense bien nacido. Y yo vengo desde la idea de Lázaro Cárdenas, también priista, y tú estás desde la parte de los esos que se traen esta corriente de Chicago y eso, ¿no? A ver, Mario, no malinterpretes, se está hablando Miguel Ángel Hernández Albarrán, el guerrerense que pide que la política esté en un ámbito de lucha democrática, no en un ámbito de lucha de clases. No, pero tú estás, es que tú defines un proyecto, yo creo en un proyecto más sociable, más transversal, y tú traes un proyecto de los neoliberales. Si tu proyecto es garantizar el que a México se le lleva el carajo, felicidades. Yo estoy en el proyecto de buscar que todo aquel que ejerza su voto realmente lo defienda y lo ejerza libremente. Pues ha defendido aquí, 30 millones de votos votaron a favor de un proyecto. Pero el 21 votaron menos. En el Estado de México votaron menos. En Coahuila votaron menos. En varias partes han votado mucho menos. No. Pues la gente no quiere votar simplemente. No hay ese atractivo que tiene Andrés Manuel. Andrés Manuel tenía esa cantidad de gente que salió a votar por él. O sea, no podemos comparar un liderazgo de Andrés Manuel con los liderazgos que no hay ahorita. Bájate tantito de la botarga de Andrés Manuel y ponte... ¿Quieres que ponga la botarga de alguien más o qué? No, Mario. Va más allá y celebro tu pasión. Por eso no me he confrontado contigo. Celebro tu pasión. Porque yo estoy hablando como ciudadano, como guerrerense y como alguien que pide y exige que haya paz y armonía para Guerrero, para Acapulco, para Chilpancingo y para México entero. Lo demás allá que se sigan debatiendo y se sigan peleando. Yo saludo a todos. Simple y sencillamente, vuelvo a decirte, está hablando Miguel Ángel Hernández Albarrán. Y todo lo que pasa en México debe tener simple y sencillamente el sello del respeto mutuo entre mexicanos, entre guerrerenses, entre acapulqueños, entre chilpancinguenses, pero sobre todo entre aquellos que queremos vivir en paz, en bienestar. Ya hay aquellos que están metidos en otras cosas, podrán también en un momento dado añorar la tranquilidad para poder llegar a bien. Esa es la situación. No, te voy a acusar de violencia de género, así con este tipo de palabras que de repente vas contra mí. Hay violencia de género, ¿eh? Perdón, mejor no me hagas hablar, porque bueno, no me vas a mandar una carta o me vayas a poder también, como muchos medios lo han hecho, censurarme y obviamente quitarme la voz. Mario, una disculpa, eres un tipazo, lo demás es lo de menos. Vente al pozole, vente aquí, vamos a disfrutar y tomemos un mezcalito. Chupar mezcalito, no, te pones bien intenso, Miguel, tú defendiendo un proyecto caduco, Miguel, así es que bueno, vayamos a la parte social. Es el proyecto de México, el proyecto de la democracia y el proyecto de los ciudadanos bien nacidos de México.